La leyenda de la Luz Mala, Argentina. Escucha, baja un poco la voz, porque esto no se cuenta a los gritos. ¿Alguna vez, en medio del campo abierto, viste una luz que no debería estar ahí? No un faro, no una estrella caída, una luz que flota, que parece observarte, y que, cuando crees entenderla, se aleja. Así empieza casi todo relato sobre la Luz Mala. Dicen los viejos, y cuando digo viejos hablo de gente nacida antes de que existiera la electricidad en los pueblos, que la primera vez que alguien la nombró con ese nombre fue en el siglo XVIII, cuando las pampas argentinas todavía no tenían alambrados, cuando la noche era realmente oscura y el silencio podía volverte loco. Corría el año 1786, según registros orales recopilados mucho después en la región del litoral, entre Corrientes, Entre Ríos y el norte de Santa Fe. Allí, gauchos y arrieros comenzaron a coincidir en algo inquietante. Una luz azulada, a veces verdosa, que aparecía rasante al suelo, sobre todo en campos abandonados, cementerios rurales y montes bajos. No era siempre igual. A veces temblaba, a veces parecía clavarse en la tierra, y otras, se movía. Los pueblos originarios, mucho antes de la llegada de los españoles, ya hablaban de fuegos errantes. Para los guaraníes, esas luces podían ser espíritus sin descanso, guardianes de huesos profanados o almas atadas a promesas rotas. No era una historia para asustar niños, era una advertencia. Si la seguís, no volvés siendo el mismo, decían. Con la colonización y el avance de las estancias, la leyenda cambió de boca, pero no de intención. Los gauchos del siglo XIX juraban que la Luz Mala marcaba entierros clandestinos, botines ocultos de guerras, o incluso tumbas sin cruz de muertos violentos. ¿Casualidad? En La Pampa, en zonas cercanas a Touhey y General Hacha, se registraron relatos repetidos de peones que, tras ver la luz, enfermaban sin explicación o perdían el rumbo aún con luna llena. Y acá viene lo inquietante. No todos la veían igual. Algunos decían que era pequeña, como una vela lejana. Otros, que crecía cuando uno se acercaba, como si respirara. Y casi todos coincidían en algo. La sensación. Un frío que no venía del viento. Un peso en el pecho. La certeza de que eso sabía que estabas ahí. Pero entonces surge la pregunta que nadie quería responder en voz alta. Si no era un alma, si no era un fuego común, ¿por qué siempre aparecía donde la tierra había sido removida, donde alguien había muerto o donde algo había sido ocultado? Porque en algunos campos, y esto está documentado en relatos rurales del siglo XIX, después de ver la Luz Mala, aparecían huesos, y no siempre eran de animales. Pero todavía no te conté lo más peligroso. No era verla, era seguirla. Y eso es lo que empieza a escucharse en los relatos que vienen después. Dicen que el error no era mirarla. El verdadero error era creer que te estaba llamando. En los relatos recogidos entre 1820 y 1870, sobre todo en estancias del sur de Santa Fe y el oeste de Entre Ríos, se repite una escena casi idéntica. Un hombre solo, de noche, a caballo o a pie, ve la luz a unos metros. Parece quieta, inofensiva, y entonces se mueve despacio, como esperando. No huye, invita. Los más viejos aconsejaban bajarse del caballo, santiguarse y clavar el cuchillo en el suelo. No por religión, decían, sino por respeto. Porque la Luz Mala no atacaba, tentaba. Hay un testimonio recogido en 1849, en las cercanías del arroyo Cululú, Santa Fe. Un tropero afirmó haber seguido la luz pensando que marcaba un entierro de monedas, algo común tras las guerras de independencia. La vio alejarse paso a paso, siempre a la misma distancia. Cuando quiso volver, el paisaje ya no era el mismo. Reconoció su miedo en una frase que quedó anotada años después por un juez de paz local. Sabía que el camino estaba ahí, pero no lo veía. Lo encontraron al amanecer, a menos de 2 kilómetros de la estancia. Desorientado, con fiebre, y con una sola frase repitiéndosele en la boca. Respira, la tierra respira. A partir de ahí, la leyenda se vuelve más oscura, porque no todos regresaban. En La Pampa,
Hacia 1863, se habló de un peón desaparecido cerca de un antiguo cementerio indígena. Los vecinos decían haber visto la luz durante 3 noches seguidas, siempre en el mismo punto. Cuando finalmente se animaron a cavar, con miedo, con rezos, con silencio, encontraron restos humanos mezclados con ceniza y objetos oxidados. La luz no volvió a aparecer. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero hay algo que se repite una y otra vez. La luz mala aparece donde la tierra guarda secretos, y desaparece cuando esos secretos salen a la superficie. Los científicos modernos hablarían de gases fosfóricos, de descomposición orgánica, de combustión espontánea. Explicaciones reales, comprobables. Pero acá está el problema. Esas explicaciones no alcanzan para describir el comportamiento. Porque un gas no espera. Un gas no se desplaza con intención. Un gas no se detiene cuando vos te detenés. Y sin embargo, en testimonios del Chaco Austral y del norte de Buenos Aires, ya a fines del siglo XIX, se habla de luces que parecían reaccionar. Si el observador se acercaba, se alejaban. Si huía, permanecían quietas, como si midieran el miedo. Por eso nació otra distinción en la tradición oral. No todas las luces eran iguales. Había una, la que advertía, y otra, la que castigaba. A la primera la llamaban simplemente luz mala. A la segunda, en voz baja, casi sin nombrarla. Pero eso empieza a entenderse recién cuando alguien se anima a ignorar todas las advertencias. Y alguien siempre lo hace. En el campo, el silencio no es vacío, es memoria. Por eso, cuando alguien hablaba de una segunda luz, nadie pedía detalles. Bastaba con bajar la mirada. Porque esa no se aparecía para avisar, se aparecía después. Los relatos más antiguos que distinguen claramente entre dos manifestaciones de la luz mala comienzan a circular hacia 1878, en zonas rurales de Santiago del Estero, cerca del río Salado. Allí, hacheros y arrieros aseguraban que algunas luces eran pequeñas, inestables, casi tímidas. Pero otras eran más intensas, más blancas, y parecían elevarse del suelo con fuerza. A esa la llamaban la luz que quema. No quemaba la piel, quemaba el ánimo. Hay un caso registrado en tradición oral, luego recopilado por folcloristas a comienzos del siglo XX, que habla de un joven puestero que decidió seguirla para probar que no era nada. La vio surgir en un bajo, cerca de un monte espinoso. A cada paso que daba, sentía un zumbido leve, como viento encerrado. Cuando la luz se elevó de golpe, el muchacho cayó al suelo. No por el golpe, por el terror. Volvió con vida, pero no volvió igual. Durante semanas evitó hablar. Cuando lo hacía, decía que la luz no flotaba. Salía de abajo, como si la tierra se abriera apenas para dejar escapar algo antiguo. Murió años después sin explicar qué había visto exactamente. Solo repetía una frase que incomodaba a todos. Eso no quiere que lo miren, quiere que lo recuerden. A fines del siglo XIX, la leyenda ya había cruzado provincias. En San Luis y el sur de Córdoba, los paisanos afirmaban que la luz mala se veía con más frecuencia en lugares donde hubo duelos, fusilamientos o muertes injustas. No aparecía en cualquier campo, elegía los suyos. Y acá aparece otro detalle inquietante, pocas veces mencionado. Los animales. Caballos que se negaban a avanzar. Perros que gemían mirando la nada. Aves que levantaban vuelo de golpe, como si algo invisible pasara entre ellas. En un testimonio fechado alrededor de 1895, cerca de Villa Mercedes, se cuenta que un caballo se desplomó sin causa aparente al ver la luz. No estaba enfermo, no estaba herido, simplemente se negó a seguir respirando. Los hombres entendieron el mensaje y se fueron sin mirar atrás. Con el paso del tiempo, la gente aprendió reglas no escritas. No silbar de noche, no señalar la luz, no pronunciar su nombre completo, porque nombrarla era reconocerla, y reconocerla era invitarla. Pero aún así, siempre quedaba una duda rondando, como mosca en la oscuridad. Si la luz mala es un aviso, ¿qué pasa cuando nadie escucha? Porque en algunos relatos, después de verla,
el campo quedaba distinto. Más pesado, más callado, como si algo hubiera despertado, y siguiera ahí, esperando al próximo que se anime a mirar demasiado. Cuando el miedo se vuelve costumbre, deja de protegerte. Eso fue lo que empezó a pasar a comienzos del siglo XX. Cuando los pueblos crecieron, llegaron los caminos marcados y la gente creyó que las viejas historias ya no tenían lugar. La luz mala seguía apareciendo, pero ahora muchos la miraban con burla. Son gases, decían. Es el campo jugando con la noche. Sin embargo, en zonas del norte de Buenos Aires, especialmente en campos cercanos a Chivilcoy y Bragado, los relatos no disminuyeron. Cambiaron de tono. Ya no hablaban solo de luces lejanas, sino de encuentros cercanos, incómodos, imposibles de ignorar. Un capataz relató, hacia 1907, que vio la luz elevarse desde una hondonada donde, según los mayores, había existido un antiguo puesto abandonado tras una muerte violenta. La describió como una esfera temblorosa, del tamaño de una cabeza humana. No iluminaba el suelo, iluminaba el aire. Y lo más extraño, no proyectaba sombra. Cuando intentó acercarse con un farol, la luz se apagó. Pero el olor quedó. Un olor agrio, metálico, como tierra mojada mezclada con óxido. Ese detalle se repite en muchos testimonios, y no figura en ninguna explicación científica sencilla. Los investigadores del folclore comenzaron a tomar nota. No para probar que era un espíritu, sino para entender por qué la leyenda no moría. En 1912, el etnógrafo Juan B. Ambrosetti ya mencionaba fuegos errantes en relatos rurales argentinos, conectándolos con creencias indígenas y criollas. No los explicaba del todo, los dejaba abiertos. Y ahí aparece otro elemento inquietante. La luz mala no siempre se veía de noche. En días nublados, cerca del atardecer, algunos decían verla encenderse débilmente, como un rescoldo que se niega a morir. Eso rompía todas las reglas. Porque si fuera solo un efecto nocturno, ¿por qué aparecer cuando aún quedaba luz? Los paisanos decían que eso era mala señal. Que cuando la luz mala se adelantaba al anochecer, algo estaba mal bajo la tierra. En Corrientes, cerca de Ituzaingó, se hablaba de un campo donde la luz aparecía cada vez que alguien intentaba trabajar la tierra en profundidad. Arar, cavar, construir. Siempre lo mismo, la luz surgía, el aire se volvía pesado, y los hombres abandonaban la tarea. El campo quedó improductivo durante años. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. La luz mala no solo marcaba el pasado, también defendía algo. ¿Huesos? ¿Promesas rotas? ¿Un límite que no debía cruzarse? Porque cada vez que alguien insistía, cada vez que desafiaba la advertencia, la luz parecía acercarse un poco más. Y en ese punto, la leyenda deja de ser historia contada, y se convierte en prueba. Prueba de que hay cosas que no atacan de frente. Solo esperan a que te acerques lo suficiente. El problema no era verla. El problema era quedarse. En muchos relatos, la luz mala no aparecía una sola vez. Volvía, siempre al mismo lugar, como si marcara un punto fijo, un nudo en la tierra que no podía desatarse. Y cuanto más tiempo pasaba alguien cerca, más intensa se volvía. A partir de 1915, en zonas rurales del Chaco y el norte de Santa Fe, empiezan a circular testimonios inquietantes. Hombres que aseguraban sentir mareos, náuseas, una tristeza repentina, incluso sin haber visto la luz directamente. Bastaba con estar cerca del sitio donde aparecía. Los médicos hablaban de malestar nervioso. Los paisanos decían otra cosa. Eso te chupa la fuerza. Un relato muy citado proviene de un obraje chaqueño, hacia 1921. Varios trabajadores se negaban a dormir en un claro del monte porque, según ellos, por las noches el lugar respiraba. Uno de ellos, incrédulo, decidió quedarse solo. Dijo haber visto una luz baja, pulsante, que no iluminaba, pero hacía vibrar el aire. Al amanecer, estaba vivo, pero con el pelo visiblemente encanecido. No tenía más de 30 años. Nunca volvió al monte. Estos casos reforzaron una idea antigua. La luz mala no mata de golpe. Desgasta. En Entre Ríos,
Los viejos decían que si la luz te rodeaba, no tocándote, solo cerrándose, sentías un frío seco, como si el cuerpo recordara algo que no era suyo. Después venía el cansancio, el silencio, el deseo de irse lejos. Y acá aparece un detalle que pocos notan. La luz mala casi nunca se manifiesta en grupo. Se presenta cuando alguien está solo, o cree estarlo, como si necesitara intimidad. Por eso los gauchos viajaban hablando, cantando, haciendo ruido. El silencio prolongado era una invitación. Los registros de campo de folcloristas de las décadas de 1920 y 1930 muestran algo curioso. Cuanto más avanzaba la ciencia, más cuidadosos se volvían los relatos. Nadie decía fantasma. Nadie decía alma. Decían eso, porque ponerle nombre completo le quitaba respeto. En algunos pueblos, incluso se evitaba pasar por ciertos caminos después de determinada hora. No porque la luz siempre estuviera, sino porque podía estar. Y eso alcanzaba. Así, la leyenda empezó a cumplir otra función: ordenar el territorio, marcar límites invisibles, decir hasta acá. Pero entonces surge la pregunta que nadie quería hacerse. Si la luz mala advierte, si protege, si desgasta, ¿qué ocurre cuando alguien insiste demasiado? Porque hay relatos, pocos, fragmentados, incómodos, que hablan de encuentros donde la luz ya no se retira, donde no se apaga, donde no espera. Relatos donde la luz mala avanza, y esos relatos casi siempre terminan abruptamente. Cuando la luz mala avanza, nadie sale corriendo. Eso es lo primero que sorprende en los relatos más inquietantes. No hay gritos, no hay huida desesperada. Hay quietud, como si el cuerpo entendiera algo antes que la cabeza, como si supiera que moverse no sirve. Los testimonios más delicados, esos que se cuentan en voz baja, incluso entre paisanos, comienzan a aparecer hacia la década de 1930, en zonas del sur de Córdoba y el noreste de La Pampa. No están en documentos oficiales, están en memorias familiares, transmitidas como advertencia. Uno de ellos habla de un puestero que vio la luz a pocos metros, no flotando, arraigada al suelo, como si brotara desde adentro. Dijo que al mirarla fijo sintió que el tiempo se estiraba, que los sonidos se apagaban uno por uno, que incluso su respiración parecía ajena. No perdió el conocimiento. Eso fue lo peor. La luz no lo tocó. Se acercó hasta quedar frente a él. Y se detuvo. Después, simplemente, se apagó. El hombre volvió a su rancho caminando lento, sin apuro. Pasaron días antes de que pudiera hablar. Cuando lo hizo, no describió miedo, sino vergüenza. Como si hubiera visto algo que no le correspondía. Nunca volvió a pasar por ese lugar. En San Luis, cerca de antiguos caminos rurales usados en el siglo XIX, se habla de luces que acompañan al viajero. No lo persiguen, no se adelantan, se mantienen a un costado, como recordándole algo. Los que vivieron eso dicen que la sensación no es amenaza, es juicio. Y acá aparece un elemento clave de la leyenda. La luz mala no ataca a cualquiera. Los viejos decían que aparece con más fuerza ante el soberbio, el burlón, el que se ríe de la tierra. Al respetuoso, al que baja la cabeza, suele dejarlo ir. No es castigo al azar, es consecuencia. Por eso, en muchas zonas rurales, se mantiene hasta hoy una costumbre silenciosa. Si alguien ve una luz extraña, no se comenta en el pueblo. Se guarda, se camina distinto, se evita el lugar. La discreción es una forma de protección. Los estudios científicos siguen proponiendo explicaciones válidas: gases, fosfatos, condiciones del suelo. Todo eso existe. Todo eso explica la luz, pero no explica el comportamiento humano posterior. Porque lo que deja la luz mala no es una quemadura. Es una marca invisible. La gente que la vio de cerca no vuelve a hablar fuerte de noche. No vuelve a silbar. No vuelve a desafiar al campo. Como si hubiera entendido algo que no se enseña. Y entonces, la leyenda cambia otra vez. Ya no es solo un relato de miedo. Es una norma. Un código no escrito. Pero todavía falta lo más intenso.
Porque hay un momento en todos estos relatos donde la luz deja de ser advertencia, deja de ser juicio, y se convierte en presencia total. Ese momento no dura mucho, pero quienes lo mencionan, no lo olvidan jamás. Hay un punto en la noche donde ya no se puede retroceder. Los relatos lo describen igual, aunque provengan de provincias distintas, de familias que nunca se conocieron entre sí. Es el instante en que la luz mala deja de ser algo que se ve, y pasa a ser algo que se siente en todo. Esto aparece con más claridad en testimonios orales de mediados del siglo XX, especialmente en zonas rurales de Formosa, el oeste de Corrientes y el norte de Santa Fe. No hablan de persecuciones ni de ataques. Hablan de una inmersión, como si el ambiente entero se volviera luz. Un hombre mayor contó que, siendo joven, vio como la luz ya no estaba adelante ni al costado. Estaba en el aire, en el suelo, en el silencio. Dijo que no había sombras porque no había un punto de origen. Todo brillaba apenas, de forma opaca, irreal. No dolía, no quemaba, pero pesaba. En ese momento, según la tradición, ocurre lo más importante. La luz mala muestra, no imágenes claras, no recuerdos propios, sensaciones, culpa ajena, tristezas viejas, muertes que no cerraron. Por eso muchos creen que la luz mala no es un espíritu individual, sino una acumulación, un resto, algo que quedó atrapado en la tierra después de guerras, matanzas, entierros sin nombre. Y Argentina, con su historia de frontera, conquista y abandono, tiene muchos lugares así. En La Pampa se habla de luces en campos donde hubo enfrentamientos entre criollos e indígenas. En Entre Ríos, cerca de antiguos pasos de río donde murieron viajeros. En Santiago del Estero, en montes donde nunca se marcó una tumba. La luz no inventa, señala, y cuando alguien queda demasiado tiempo en ese estado, dicen que pasa lo peor. El campo lo reconoce. Eso significa que la persona deja de sentirse visitante. Empieza a sentirse parte del lugar. Y esa sensación es peligrosa, porque la tierra no devuelve lo que toma. Por eso, en los relatos más antiguos, siempre hay una interrupción. Algo rompe el momento, un grito lejano, un animal, el amanecer. Nunca se cuenta qué pasaría si eso no ocurriera. No porque no se sepa, sino porque no se dice. Los que salieron de ahí lo hicieron cambiados, más callados, más atentos, como si llevaran encima una historia que no les pertenece. Y ahí la leyenda alcanza su punto más intenso, no por lo que muestra, sino por lo que calla. Porque la luz mala no necesita explicarse, solo necesita existir. Pero todavía queda una última capa, una más profunda, la que habla de por qué, a pesar de todo, la luz sigue apareciendo. Y esa respuesta no está en la ciencia ni en el miedo, está en la memoria. La memoria no siempre se guarda en palabras. En el campo se dice que la tierra recuerda mejor que la gente. Por eso la luz mala no aparece al azar ni se manifiesta donde todo está en paz. Aparece donde algo quedó sin cerrar. Y ese concepto empieza a tomar fuerza en los relatos más reflexivos, esos que ya no buscan asustar, sino entender. Hacia las décadas de 1940 y 1950, algunos maestros rurales y folcloristas comenzaron a notar un patrón inquietante. La luz mala tendía a manifestarse en zonas que habían cambiado de uso. Antiguos cementerios convertidos en potreros. Campos de batalla transformados en estancias. Lugares de paso que nadie recordaba, pero que nunca fueron olvidados del todo. En Entre Ríos, cerca de antiguos pasos del río Gualeguay, se hablaba de luces que aparecían cada vez que crecía el río, como si algo intentara volver a la superficie. En Corrientes, los vaqueanos advertían sobre ciertos bajos donde no convenía acampar, no por animales ni por clima, sino por la presencia. Lo curioso es que la luz mala no se manifiesta de la misma forma en todos lados. En algunos lugares es baja y temblorosa, en otros, alta y firme, como si se adaptara a la historia del sitio. Eso reforzó una idea antigua. La luz no es una cosa, es un lenguaje que no todos entienden. Los pueblos originarios ya lo sabían. Para ellos, la tierra no era un objeto, sino un ser vivo con memoria.
La luz mala sería entonces una forma de expresión, una señal de desequilibrio. No para castigar, sino para recordar. Recordar que hubo muerte, que hubo dolor, que hubo silencio impuesto. Por eso, en muchos relatos, la luz desaparece cuando alguien se detiene, cuando reconoce el lugar, cuando baja la cabeza. El gesto importa más que la acción. No se trata de huir, sino de aceptar. Y acá aparece una de las enseñanzas más repetidas, aunque pocas veces dicha claramente. La luz mala no persigue al que respeta. Persiste ante el que niega. Negar la historia, negar la tierra, negar lo que pasó. Por eso sigue apareciendo, incluso cuando ya nadie habla de ella en voz alta. Porque no necesita ser contada para existir. Solo necesita que alguien pase, mire y no entienda. La leyenda, entonces, deja de ser miedo y se convierte en advertencia colectiva. Una forma que encontró el campo para decir, acá pasó algo. Y mientras eso no sea escuchado, la luz seguirá volviendo. No más fuerte, no más violenta, simplemente presente. Pero todavía falta el último tramo del relato, el que explica por qué, después de tantos años, nadie intentó borrar del todo esta historia. Porque hay cosas que no se eliminan, se conviven. Convivir no significa entender. Eso es lo que aprendieron quienes crecieron escuchando la leyenda sin intentar domarla. La luz mala no es un misterio que se resuelve, es un misterio que se respeta. Y esa diferencia explica por qué, a pesar del tiempo, nunca desapareció del todo. En los relatos más recientes, siempre contados con cuidado, sin fechas exactas, la luz ya no sorprende. Se acepta. Los paisanos saben dónde aparece, en qué épocas del año, con qué clima. No la buscan, la evitan, y ese acuerdo silencioso parece suficiente. En La Pampa y el sur de Buenos Aires, se dice que hay campos donde la luz solo se deja ver cuando alguien rompe ese pacto. Cuando se cava sin permiso. Cuando se burla la advertencia. Cuando se trata a la tierra como cosa y no como historia. Un viejo puestero lo explicó una vez con palabras simples. Mientras nadie joda, eso se queda quieto. Y ahí está el punto clave de la leyenda. La luz mala no necesita espectadores. Necesita conciencia. No es una aparición espectacular. No busca testigos. Aparece en momentos comunes, en noches cualquiera, cuando la atención baja y la soberbia sube. Por eso, muchos de los que la vieron no lo contaron nunca. No por miedo a que no les crean, sino por miedo a haber entendido demasiado. Porque entender implica responsabilidad. La ciencia sigue avanzando, y con razón. Explica los gases, los suelos, las condiciones. Todo eso es cierto. Pero hay algo que no entra en ningún estudio. El acuerdo tácito entre la gente y el lugar. Ese acuerdo dice, no señales, no sigas, no te burles. Y mientras ese pacto se mantenga, la luz mala seguirá siendo lo que siempre fue. Una frontera invisible entre lo que se puede tocar y lo que no. Por eso, en las últimas páginas de esta historia, no hay finales cerrados ni revelaciones. No hay un momento en que todo se explica y se apaga. La luz mala no funciona así. Nunca funcionó así. Es una presencia que acompaña la historia rural argentina desde hace siglos. Que cambia de forma, pero no de sentido. Que se adapta, pero no se rinde. Y ahora que sabes todo esto, la pregunta ya no es qué es la luz mala, sino qué harías vos si la vieras. Porque verla no te convierte en parte de la leyenda. Pero decidir qué hacer después, eso sí. Y así, la luz mala no termina. No porque falte un desenlace, sino porque no lo necesita. Las leyendas que nacen de la tierra no se cierran como un cuento, se quedan. Se acomodan al paso del tiempo y esperan. Hoy, igual que hace más de 200 años, hay lugares en Argentina donde al caer la noche el campo se vuelve distinto. No más peligroso, no más violento, simplemente atento, como si algo estuviera despierto bajo la superficie, escuchando. Nadie serio asegura haber visto el final de la luz mala. No hay registros de que haya desaparecido para siempre, ni de que haya reclamado un último testigo. Eso sería inventar.
Y esta historia nunca necesitó exageraciones. Le alcanzó con repetirse, con sostenerse en detalles, en coincidencias, en silencios compartidos. La luz mala sigue siendo lo que siempre fue. Una advertencia sin palabras. Un recuerdo sin tumba. Una presencia que no exige fe, solo respeto. Por eso se la sigue contando como se contó desde el principio. De persona a persona, en voz baja, sin adornos innecesarios. No para asustar, sino para preparar. Para que, si alguna vez estás solo, en medio del campo, y ves una luz donde no debería haberla, recuerdes algo simple. Que no todo lo que brilla llama. Que no todo lo que aparece quiere ser seguido. Y que hay historias que no piden ser explicadas, sino escuchadas. Porque la luz mala no persigue al curioso. Persigue al que olvida. Y mientras exista tierra con memoria, mientras haya lugares donde el pasado no fue nombrado, esa luz va a seguir encendiéndose, baja, paciente, sin apuro, no para terminar la historia, sino para recordarnos que todavía estamos caminando sobre ella.